Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos. Hay gente en Corea, en España, en Argentina, en todo el continente. Yo soy Nicolás Braesa, soy el editor de Juaranga Editorial y junto con el Centro Cultural Coreano y el Museo de Arte Oriental organizamos este ciclo de charlas. El lunes estuvo una escritora coreana hablando un poco de la escena literaria y hoy tenemos de invitada a Maitane Donifuentes. Ella es española y traductora y bueno, ahora la voy a presentar. Maitane Donifuentes tiene una licenciatura en traducción e interpretación y un máster en español, ambos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También ha hecho cursos de especialización en traducción literaria por Cálamo y Clan en Madrid y en junio de este año se graduó en el LTI Corea. En 2020 ganó el concurso para traductores noveles con el relato Seremos felices y comeremos perdices de Chang Liu-chin. Muchas gracias por estar acá. Si querés podés desmutearte y comenzamos la charla de hoy. Vale, buenas. Muchas gracias por invitarme y por organizar estas charlas, la verdad. No, gracias a vos. Sabemos que en España es muy tarde. Tenemos 5 horas de diferencia. Así que bueno, arranquemos si les parece. La idea es, si pueden prender las cámaras para hacerlo un poquito más ameno, también conocernos entre todos y todas, se los agradecemos mucho. Primero yo voy a hacer un par de preguntas y si les parece al final pueden escribir las preguntas que quieran y también decirlas. Vamos a tratar de responder todo lo posible. Bueno, la primera pregunta es un poco general. Es, ¿por qué decidiste volverte traductora de coreano? Estudiar un idioma siempre es una decisión muy particular, pero volverte traductor o traductora es muy específico. Sí, es cierto. Realmente es un poco, es como la unión de dos de mis mayores pasiones, que son la literatura y el aprendizaje de idiomas. Me ha gustado aprender idiomas desde que era una niña, empecé con inglés, el alemán, etc. Pero no pensé en empezar a estudiar el coreano hasta que llegué a la universidad, porque, como ha dicho usted, estudié traducción e interpretación. Y de hecho, cuando yo empecé a estudiar la carrera, mi interés no estaba en la traducción literaria, sino en la traducción científico-técnica, o sea, totalmente diferente. Pero estando allí, en Las Palmas de Gran Canaria, me empezó a picar un poco la curiosidad y quería empezar a estudiar un idioma que no fuera europeo, porque hasta entonces era lo único que había estudiado y era lo único que ofrecía la universidad. Entonces dio la casualidad de que en Las Palmas de Gran Canaria, donde estaba estudiando, hay una gran comunidad coreana, es la segunda mayor de España, creo. Entonces, pues dije, ¿por qué no? Vamos a probar. Gracias a eso, pues descubrí un poco el K-pop y las series y me gustaba cómo sonaba el idioma. Entonces, de ahí pasé a matricularme en la escuela de coreano, que ofrecía clases los fines de semana. Y empecé a estudiarlo un poco pues, con profesores privados, las clases de la escuela, del colegio, y gracias a ahí empecé a leer mis primeras obras del coreano, siempre traducidas al español, obviamente, por aquella época no daba para más, y gracias a ahí descubrí el LTI, el Instituto de Traducción Literaria, y dije, bueno, pues adelante, vamos a probar. Tardé un par de años en poder presentarme por cuestiones personales, cuestiones pues, del idioma, que no me sentía preparada, pero más o menos esa es la historia. Fue un poco, pues, en vez de una decisión definitiva en un momento concreto, fue una serie de cosas que fueron sucediendo y me llevaron a ello. Claro. Para los que no lo sepan, el LTI es el Instituto de Traducción de Literatura de Corea. Es un instituto muy importante en el cual se forman traductores y también, digamos, se dan apoyos literarios para ediciones y básicamente es el instituto más importante de literatura para dar a conocer la literatura coreana al mundo. Y eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia en el LTI? ¿Como estudiante o para ingresar? Las dos cosas, o sea, contanos si querés cómo fue el proceso de selección y después cómo es el aprendizaje, porque una cosa es aprender el idioma y otra cosa es traducir. Cierto. Para ingresar, pues creo que a principios de marzo o abril, no me acuerdo ahora exactamente, pero uno de esos 2 meses salió la convocatoria
Y básicamente pues hay un formulario, una carta de presentación que tienes que escribir en coreano, una carta de recomendación de algún profesor o algún profesional del campo y, lo más importante de todo, una prueba de traducción. Se elige una obra, un relato corto, realmente son un par de páginas, y pues debemos traducirla y presentarla. Tenemos un mes para hacer eso. Y a partir de ahí, creo que a finales sobre mayo, salen las primeras listas, y de esas listas pasan a una entrevista que puede ser presencial si estás en Corea, como fue mi caso, o a través de internet, como por Zoom, Skype, etcétera, si estás en otro país. Entonces, pues eso es lo que hice. Yo estaba en Corea, hice la entrevista, me comunicaron que me habían aceptado en junio, creo que no me equivoco, y el curso empezó en septiembre. Entonces yo empecé en septiembre de 2019, fueron 2 años muy exigentes, pero muy gratificantes. Muy exigentes, aparte de por la cantidad de trabajo que hay que hacer o de todo lo que hay que estudiar. También hay que ser sincero, porque mi nivel de coreano cuando entré era bastante bajo, sobre todo en comparación con mis compañeros. Claro, había gente que había estudiado, pues que toda su vida académica la había hecho en Corea, que había hecho licenciatura, máster y doctorado en Corea. Y yo pues venía de estudiar casi que por mi cuenta. Siempre he tenido pues mi estudio del coreano ha sido muy regular, he estudiado en Corea, después estudié sola. Entonces fue un poco duro, pero sobreviví, lo saqué. Fueron 2 años, como he dicho, muy gratificantes, en los que se estudia, pues hay clases de literatura, porque, claro, no es como la literatura inglesa, británica, estadounidense, a la que ya hemos estado expuestos. Se lee mucho, entonces ya conoces algunos cánones de esa literatura. La literatura coreana mucha gente no tiene ni idea. Entonces se hace un estudio de literatura general, pero casi que por décadas se estudia un poco de literatura clásica. Hay clases de literatura feminista, por ejemplo, bastante interesantes, bastante útiles, que en el momento pueden ser bastante carga de trabajo, pero que la verdad que gracias a ello creo que salen mejores traductores de la academia. Y además hay unas asignaturas que son pues específicas de traducción, que realmente son las que más disfruté, porque pues se practica diferentes tipos de traducción, diferentes géneros, literatura clásica. Recuerdo relatos de literatura más, más contemporánea, pues Jimerán, cosas más actuales. Y también llegamos a traducir literatura infantil, por ejemplo, que fue muy divertido. Y se estudia con grandes profesionales, como la profesora Yoon Sun-Mei, que es la traductora de La Vegetariana, por ejemplo, o de La Única en la Tierra, con Karan. Sean Yahil también ha traducido varios libros, como La Panadería Encantada, creo. Y, por ejemplo, escritores como Andrés Felipe Solano. Todo eso al final hace que la formación con la que se sale del instituto sea muy buena, creo. Algo que me gustaría rescatar de lo que dijiste, que está buenísimo, sí, porque estas charlas son para que la gente se anime a estudiar coreano y tal vez que salgan traductoras y traductores, es que no se piensen que es algo totalmente irrealizable, que hay que tener 1 millón de doctorados. Es tener ganas de estudiar un idioma, sí, practicar e intentarlo. Eso me parece súper interesante y que se puede hacer desde cualquier lado del mundo. Siempre sí, hay herramientas. Sí, es ponerse, como se dice vulgarmente, es el esfuerzo, es la constancia, y sobre todo el traducir. Una cosa que hay que recordar, por si alguien está dudando, si lo quiero hacer, pero mi coreano no es del todo bueno, es que estando en Corea siempre se puede mejorar un poco, aunque la carga de trabajo sea demasiada y no puedas asistir a clases. El hecho de estar leyendo literatura coreana constantemente hace que tu nivel mejore, casi inconscientemente. No lo notas al principio hasta que sales del LT y dices, wow, pues sí que estudié, sí que aprendí. Y también que una cosa muy importante, casi más que aprender coreano, que hablar coreano perfectamente, es dominar tu lengua materna. Entonces,
si se tienen en cuenta esas dos cosas, si alguien está dudando si presentarse o no, yo creo que siempre merece la pena. Las inscripciones una vez al año, y algo que es muy importante, sobre todo para nosotros latinos, es que la beca es por 2 años y te pagan como la subsistencia, la habitación, no es que uno tiene que ir a Corea y pagarse el alquiler, por ejemplo. No. Está todo pensado para vivir en Corea cómodo y poder estudiar y dedicarse a estudiar. Sí, exacto. Pagan un viaje de ida y uno de vuelta y dan una mensualidad con la que se puede vivir. Realmente no se puede, obviamente, dar grandes lujos, pero al fin y al cabo somos estudiantes y se puede vivir, sí. Además, pues algo que también me gustó mucho de mi experiencia allí es que suelen hacerse excursiones a lugares de interés, por ejemplo, en sitios culturales pues, que estén ligados a la literatura, y también cada semestre se hace una charla o con el autor del relato que estás traduciendo o con un profesional experto en esa rama. Por ejemplo, si estás traduciendo literatura clásica, obviamente no pueden traer al autor, pero sí te pueden traer un profesional, un doctor en literatura de esa época con el que hablar. Genial. Y ahora quería hacerte una consulta más Sí. técnica. ¿Qué dificultades ves de traducir del coreano al español? Muchas. Sí, muchas. Cuando pensamos en la traducción del coreano al español, normalmente pensamos simplemente en dificultades lingüísticas, que las hay. Por ejemplo, el coreano es un idioma que podemos decir que es un poco ambiguo, depende mucho del contexto, no tiene marca de género, la marca de plural casi no se utiliza, no hay diferencia, no hay marca entre el indefinido y el imperfecto, por ejemplo, con mí y con mía. Entonces eso lleva a que sea muy fácil confundirse con ciertas cosas, que no sepamos a veces quién está hablando o que no sepamos, a no ser que prestemos mucha atención, por ejemplo, si se está describiendo una acción que ocurrió en ese momento o un hábito, por ejemplo. Recuerdo que en una de las traducciones de clase teníamos ese problema y no sabíamos. Claro. Pero aparte de eso también hay dificultades culturales, por supuesto, el apelativo, los honoríficos, el hyun, pa, sa장nim, todas esas cosas también suponen una duda que el traductor siempre tiene, un problema que el traductor siempre tiene que solucionar, digamos. Y también yo los llamo como dificultades estructurales, porque la estructura es un poco diferente, por ejemplo, los diálogos. Para empezar, ya no solo que los diálogos en español lleven una raya y que los diálogos en coreano lleven comillas, sino también la forma en la que se organizan son un poco diferentes. Por ejemplo, puede hablar el personaje A y hay un pequeño comentario o explicación y debajo otra vez el personaje A sigue hablando. Por lo tanto, en español eso se organizaría de otra manera. Sería pues, el parlamento del que habla, raya, inciso, explicación y luego continúa. Entonces, a veces reorganizar todo eso puede ser un poco difícil y también puede hacer que nos equivoquemos y estemos otorgando una parte del diálogo a una persona que no ha hablado. O sea, a lo mejor la persona A sigue hablando, pero como lo vemos abajo, el cerebro de un hispanohablante piensa que ahora está hablando el personaje B y no es así. Entonces hay que prestar mucha atención. Claro, me imagino. Hay muchas estrategias de traducción. Yo en coreano al menos 3. Que hay muchos coreanos que tienen al español como segunda lengua que traducen, hispanohablantes que tienen un nivel altísimo de coreano y que traducen solos y solas, y también hay hispanohablantes que también tienen un nivel muy alto, pero eligen tener un cotraductor o cotraductora. Vos elegiste ese método, de hecho ahí está Hannah, que es tu cotraductora, está viendo conectada. Mi cotraductora querida, está ahí mi compañera Hannah. Es un método muy interesante y sí. Tal vez para traducir del inglés o del portugués, italiano, lenguas tan cercanas no sea necesario, pero como vos bien dijiste, traducir no es solamente lengua, sino cultura. Exacto. Así que si querés, nos contarías un poco cómo es tu experiencia en la cotraducción.
Sí, para mí, yo por ejemplo cuando me presenté, cuando hice el concurso de Juaram, sí lo hice sola y al principio, obviamente durante la carrera fui traduciendo sola, pero llegó un punto en el que tanto Hanna como yo decidimos unirnos porque, bueno, realmente es lo que mejor funciona para las dos, tanto por motivos personales como profesionales. La forma en la que nosotros trabajamos es que nos turnamos el primer borrador y luego nos vamos editando mutuamente. Entonces, nos gusta hacerlo así por varios motivos. El primero es que dos pares de ojos ven más que uno. Es decir, cualquier cosa que yo me salte, que a lo mejor pongo tres peros muy seguidos, ella enseguida lo ve y dice, ay, ¿qué pasa aquí? Hay muchos peros. Y al revés. Entonces es como simplemente facilita un poco el trabajo y además es lo que ha dicho, también traducir no solo es lengua, también es cultura. Por lo tanto, Hanna siempre va a entender, mi cotraductora, siempre va a tener mucho más conocimiento de la cultura, incluso del idioma, que a veces pues, hay partes que tienen un juego de palabras que yo no entiendo, que yo no veo, o un matiz que me he saltado. Entonces ella siempre señala muy bien ahí las cosas que deberíamos tener en cuenta y al revés, cuando yo la reviso, digamos, a ella, pues me centro más en hacer que el texto sea un poco más natural porque yo soy la nativa de español. Entonces creo que hay gente que no le gusta trabajar así, pero a nosotros nos funciona y creo que hacemos buen equipo. Claro, perfecto. Sí, todos los métodos son válidos y cada persona va buscando lo que le resulta más cómodo. Y acá yo quiero hacerte una pregunta más cultural. ¿Cómo ves a la literatura coreana en el mundo hispanohablante? En los últimos años como que tuvo un crecimiento bastante grande, pero todavía como está en fermentación. No es, por ejemplo, lo que pasa en otras lenguas como en el inglés. Sí, la literatura coreana está teniendo, bueno, poco a poco, no sé si decir un boom, pero sí se publica cada vez más en el mundo hispanohablante. En parte gracias a que también ha aumentado el interés por el país. Pues, supongo que debemos dar gracias al K-pop, a las series, a las películas. Todo eso hace que el interés haya ido creciendo. Eso se traduce también en la literatura, aunque creo que no al mismo ritmo. Pero sí, cada vez se publica más, han surgido editoriales pues, especializadas como Juaram, por ejemplo, y también editoriales pues, como Planeta en España o Alfaguara también han ido mostrando un poco de interés en traducir más literatura coreana. Hace casi 10 años, por ejemplo, no se publicaba casi nada, se publicaba muy poco y a veces con una calidad un poco cuestionable, lo cual no siempre es culpa del traductor, sino pues que a lo mejor la falta de interés o a veces también se traducía del inglés, o sea, se tomaba como referencia no el texto coreano, sino el texto inglés y eso hace que se pierdan muchísimas cosas. Pero ahora cada vez más ha ido subiendo y también ha habido el LTI cada vez produce más traductores con más, no sé si decir fuerza de voluntad, con más formación para llevar la literatura coreana al mundo hispanohablante, así que yo creo que perfecto. O sea, sí, es un panorama en pleno crecimiento, con mucho potencial. Sí, desde luego. Sí, y además también antes creo que cuando las editoriales elegían obras para traducir, creo que se centraban pues, en cosas más históricas, ¿no? La Guerra de Corea, o en cosas muy tristes. Por ejemplo, recuerdo que el primer libro que leí del coreano, traducido al español, era Nuestros tiempos felices, no recuerdo el nombre de la autora ahora. Pero bueno, es un libro muy, muy triste. Entonces yo creo que no siempre se hacían buenas elecciones o elecciones atractivas para los lectores hispanohablantes. Aunque no existe una cosa que sea un lector universal, cada uno es un mundo, creo que ahora están haciendo unas elecciones un poco más atractivas. Por ejemplo, en el caso de Juaram, pues La única en la tierra, el cuento de relatos de autoras, todo ese tipo de literatura un poco más moderna, un poco más amena,
está atrayendo también a muchos lectores. Ah, sí, contigo, gracias. Sí, la autora de Nuestro tiempo felices, contigo. Hay algo muy importante de los traductores con lenguas tan lejanas que son embajadores de la lengua. Sí. Como vos dijiste, yo hace 10 años en el mercado editorial casi no había libros. Capaz que nadie conoce muchos autores coreanos y es tarea del traductor elegir qué autores, porque acá pasó hace 10 años en Argentina. No se sabía qué publicar porque no se conocía. Un editor argentino no sabía qué hacer. Capaz que ahora el gobierno coreano ayuda con folletos, cosas por el estilo, pero también depende mucho de los traductores. Por ejemplo, La Vegetariana, antes de que se publique en inglés, se publicó en español y fue un descubrimiento de una traductora, de Sun Mi-yoon. Sí. Ella lo descubrió, ni siquiera era tan famosa en Corea, Hanggang. A veces como que la vista del traductor sirve mucho. ¿Vos cómo te ves en ese sentido? ¿Estás como muy leyendo diarios, leyendo revistas culturales, como viendo qué está pasando en la escena literaria para ofrecer a editoriales, o tenés otros métodos? Intento mantenerme al día, intento leer, no siempre al estar fuera, ahora mismo yo no vivo en Corea, por lo tanto acceder a libros físicos es mucho más complicado que cuando estaba allí. Pero intento mantenerme al día, intento leer publicaciones de literatura como el Korean Literature Now, que es la revista que publica el LTI, sobre, pues creo que es que son cuatro números al año, si no me equivoco, y se va explorando un poco pues, las tendencias de literatura en ese momento. En ese campo también ayuda mucho tener a mi querida traductora Hannah, que está allí y está mucho más al día y tiene mucha más facilidad para acceder a ese tipo de libros. Es cierto que un traductor literario del coreano no es simplemente traductor, también tiene que ser un poco embajador, ser scout, contactar a las editoriales para promocionar un poco libros. En ese sentido, creo, para mí por lo menos es lo más duro del trabajo. Es muy difícil saber que podría ser atractivo, y sobre todo porque muchísimas, no todas, pero muchísimas editoriales hispanohablantes prefieren traducir algo que ya se haya traducido al inglés, por ejemplo. Así que a lo mejor tú puedes tener un libro que es maravilloso, que en Corea ha sido muy grande, que hasta que no se publique en inglés, muy pocas editoriales van a estar interesadas. Hwarang es una gran excepción de eso y por eso se agradece el trabajo que hacen. Pero bueno, sí, hay que mantenerse al día y leer y saber qué se lleva en Corea para trabajar de esto. Genial. Si te parece, vamos a seguir con las preguntas, pero se están acumulando muchas del público. Vamos a hacer algunas. Sí, sí, claro. Acá Daniela Gamba pregunta, ¿qué obra tradujiste y si ya está publicada? Con Hwarang el año pasado gané el concurso de traductores noveles y publiqué con el relato de Seremos felices y comeremos perdices, que está incluido en Laberintos de Neón. Aparte de eso, mi cotraductora y yo hemos ganado el subsidio del LTI, que es pues una ayuda que da varias veces al año para publicar y traducir las novelas. Y hemos ganado con una novela llamada, todavía no está publicada, así que ahí cruzamos los dedos a ver si se puede. Y aparte de eso estamos trabajando, todavía no tenemos mucho más publicado. Sí. Vos ganaste el año pasado el concurso de traductores noveles, es una carrera que recién está comenzando como traductora literaria. Sí. Algo interesante que se está dando, yo como editor lo veo, y también como, digamos, ver los campos culturales, que lo coreano es muy globalizado, es como muy particular que una traductora española haya iniciado su carrera literaria en Argentina, con capitales coreanos, es como que es una mezcla muy particular. Sí, sí, cierto. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué tan viable ves ser traductora de literatura coreana en Latinoamérica cuando apenas está empezando a creer el interés en esa literatura? No sé si se entendió. Sí, se puede vivir de esto, básicamente. Uh-huh. Intuyo qué quiere decir eso la pregunta. Pues realmente
En el punto en el que estoy todavía no, en el punto en el que estoy todavía hace falta un poquito más, pero soy optimista, creo que cada vez hay más interés, cada vez ya no solo en Latinoamérica, sino también en España, así que para adelante, como decimos en España, aunque ahora mismo se dependa un poco de las ayudas que da el LTI. Ujú. Cada vez hay más, como hemos dicho, cada vez hay más editoriales que están interesadas. Así que creo que solo puede ir a mejor, quiero pensar. Acá hay otra pregunta de Carlos. ¿Cómo escogen las obras de traducción? ¿Si es lo que les gusta o lo que creen que es más comercial para publicarse de manera más fácil? Pues cada uno lo hace un poco a su manera. O sea, conozco personas que solo intentan publicar o vender a una editorial algo que que ya haya, digamos, ganado algo de reconocimiento internacional. Obras que ya se hayan traducido al inglés, obras que hayan tenido muchísimo éxito en Corea, y entonces utilizan eso para intentar introducir o presentar esa obra a las editoriales. En el caso nuestro, de Hannah y yo, nos llevamos un poco, yo creo que por las dos, o sea, algo que nos interese, por supuesto, pero también intentamos que sea algo que pueda despertar el interés del público. Obviamente siempre nos podemos equivocar, como todo el mundo, pero intentamos llevarnos por las dos cosas, porque si eliges algo que puede ser muy comercial, pero no te gusta, traducirlo va a ser un muerto, Claro. vamos, no vas a disfrutarlo para nada, y al final eso se va a notar en el texto. Se nota cuando una traducción, por lo menos creo yo, se nota cuando una traducción se ha hecho con interés y con cariño, no solo como para, bueno, pues la traduzco y la envío y que me paguen. Entiendo. A ver, acá, ¿cómo se conocieron con Hannah? ¿Y cómo decidieron ser cotraductoras? Hannah es realmente mi zombie. Ella se graduó un año antes de que yo, entonces nos conocimos, si no me equivoco, bueno, nos conocimos en el primer día del LTI. Hay una pequeña comida, una pequeña reunión para conocer a todos los de su departamento. Entonces quedamos todos los del departamento de español y ella estaba en el segundo año, así que estuvimos hablando y curiosamente ella había ido a Canarias, que es de donde yo soy, estuvimos hablando un poco de eso y después pues simplemente nos vimos en las diferentes excursiones, que realmente solo hubo una porque nos tocó COVID y se fue todo un poco al garete, pero a partir de ahí pues hemos formado un poco una amistad hasta que un día dijimos pues oye, ¿por qué no? Si creo que podemos hacer buen equipo y decidimos intentarlo. Genial. Y ahora te quería hacer una pregunta, después volvemos con las preguntas del público. Sí. Vos ganaste el concurso de traductores nobles. ¿Cómo Sí. fue tu experiencia como siendo una traductora que estaba aprendiendo a animarse a participar de un concurso? Lo ganaste, así que fue muy buena tu traducción. Muchas gracias. Pero, ¿cómo fue ese proceso? Porque creo que una de las cosas que pasa con estudiar coreano, querer ser traductor, es animarse. Es decir, hay que hacerlo, y si hay convocatorias, participar, como que hay muchas alternativas, y como verán, desde Corea se dan muchas oportunidades. Sí, yo realmente me animé en parte porque sabía que era una oportunidad casi que única, era la primera vez que se hacía algo así tan específico del español, la primera vez que una editorial daba una oportunidad de tal magnitud. Bueno, no solo te damos la oportunidad de traducir y te lo vamos a remunerar, sino que además lo vamos a publicar, ya tienes un poco ahí pues un currículum, un portfolio, algo que enseñar. Entonces, aunque no estaba segura de tener la capacidad de hacerlo bien, de ganar, no sabía si iba a salir bien, me animé en parte por eso y en parte también gracias a la profesora Yun. Nos animó mucho a las chicas de mi clase, a mis compañeras y a mí, que también una de mis compañeras ganó, Alba Berea. Nos animó mucho a hacerlo, chicas, preséntense, no tengan miedo, inténtenlo. Entonces, pues había que intentarlo, no podía decir que no. Y elegí el texto de Chang Yu-jin por dos motivos. Uno, porque me gusta mucho su estilo, me gusta mucho lo que ella ha escrito. Y segundo, porque ya había leído ese texto, ya en una de las clases lo habíamos hablado, lo habíamos leído y analizado.
entonces ya tenía un paso ya cubierto. O sea, siempre es buena idea, no siempre es posible, pero siempre es buena idea antes de empezar a traducir, leerse la obra. Para simplemente el hecho de saber por dónde va, ayuda mucho a tomar decisiones desde el principio. Como ya me lo había leído, pues fue el que elegí. O sea, aunque mi idea original era presentarme como a las 4, venga, vamos a intentarlo y si una sale, pues bien. Y al final no me dio tiempo y me quedé solo con ella. Perfecto. Y acá, a ver, otras preguntitas. ¿Hay algún requisito por el cual no podría ser aceptado en el LTI siendo extranjero? ¿Hay edad límite para presentarse? No, no hay edad límite. De hecho, yo creo que era de las mayores, pero sé que en otros años ha habido gente mayor que yo, incluso de 40 años. Lo importante es tener un nivel medio de coreano al menos, no inicial, porque muchas de las clases son en coreano, y pues demostrar pasión por la literatura, tanto del coreano como de tu lengua materna. Yo creo que son los requisitos más importantes. Hacer la prueba de traducción muy bien, creo que es lo que más pesa, creo que es lo que más tienen en cuenta. Ahí justo es una pregunta que había hecho alguien. Hay clases que son en español y hay clases que son en coreano. Sí. Las clases de literatura son en coreano, las clases de traducción suelen ser en español generalmente, aunque, por ejemplo, mi último año uno de los profesores lo hacía en coreano. Y acá Carlos pregunta, ¿en estos días lees más en español o en coreano? En estos días intento mezclarlo últimamente, porque si solo leo en español siento que voy a olvidar el coreano, aunque esté traduciendo y esté metida en ello, necesito seguir leyendo en coreano. Pero intento leer mucho en español porque al fin y al cabo es lo más, creo que es no lo que más pesa, no lo más importante, pero sí es esencial, o sea, leer en español y leer de todo, tanto clásicos como actual, como juvenil, para poder tener el idioma un poco fresco. Las opciones en tu cerebro tienen que estar ahí encendidas. Y acá una pregunta, ¿conoces las convocatorias breves? Por ejemplo, este año convocaron a hacer un curso de 9 meses para traducción de Webtoon. Sí, eso creo que es relativamente nuevo, creo que no lleva mucho tiempo haciéndolo, entonces no estoy muy puesta en ello, no sé exactamente cuáles son los requisitos, pero sí sé que han comenzado a hacerlo de Webtoons y puede ser, no, creo que solo de Webtoons, sí. Lo que pasa es que no sé si ofrecen visado, eso es algo que si están interesados deberían mirar bien. Claro, justo la compañera habló del Webtoon porque hoy en día en coreano es lo que más se está traduciendo. O sea, los Webtoons tienen una salida laboral bastante importante. Sí, los Webtoons son de lo que más salida tiene ahora mismo, y a raíz de Squid Game también se está teniendo bastante salida a subtituladores, creo, por lo que tengo entendido. Bueno, es re interesante lo que decís de Squid Game porque hubo como una suerte de escándalo con la traducción. Que Netflix no es los que mejor le traducen y suelen abusarse las traducciones en inglés. Vos como traductora, ¿cómo te sentiste con ese escándalo? ¿Qué posición tomaste? He de admitir antes que nada que todavía no la he visto, entonces no puedo hablar desde mi experiencia, quiero decir, como no la he visto no puedo hablar de algún caso en concreto. He visto que ha habido dos pequeños escándalos, uno porque decían que la traducción del coreano al inglés estaba muy mal, y otro porque la traducción al español había sido desde el inglés. En el caso de que la traducción sea desde el inglés al español, sí lo veo obviamente bastante mal, porque eso quita trabajo a compañeros, y todo por pues, una gran empresa como Netflix, que podría pagar muchísimo dinero, ha decidido ahorrarse un poco el dinerito y pagar una combinación más barata. Obviamente traducir del inglés al español se paga mucho más barato que del coreano al español. Entonces me parece, pues más, ¿qué voy a decir? En el caso del primero, que la traducción del coreano al inglés estuviera mal, creo que ahí entran muchas cosas en juego y que hay que tener más, digamos que
conocer un poco más cómo funciona la traducción, sobre todo la subtitulación, para llegar a hablar de eso, la verdad. Genial. Y acá Paula pregunta, ¿qué editoriales conoces y recomendás que publiquen literatura coreana y que distribuyan en Latinoamérica? Ahora mismo solo me viene a la mente Huarán, la verdad, que publiquen por todo, que distribuyan por Latinoamérica, creo que es la más actual y la que más se esfuerza, digamos, en sacar literatura contemporánea, actual y amena. Sé que hace un tiempo había una editorial argentina Bajo la Luna o Luz de Luna. Bajo la Luna se llamaba. Sí, que también publicaba, pero creo que ya no lo hace. En España sí sé que publicaba antes mucho Verbum. Últimamente también Planeta está interesada en publicar varios, pero más que vendan en Latinoamérica, que distribuyen por Latinoamérica, no, la verdad. Ahora mismo no me viene, sé que hay, pero ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza. Este es un tema más para el viernes, pero uno de los grandes problemas de la literatura coreana en el mundo hispanohablante es la distribución. Capaz que hay algo en España que no llega a Argentina, capaz que hay algo en Argentina que no llega a México. Es como que estamos todos interconectados por internet, pero los libros no viajan tanto. Sí, y al final hay que comprarlo por Amazon estadounidense o hay que hacer unas volteretas bastante... No tiene mucho sentido, pero sí, es lo que hay, es un poco complicado. Perfecto. A ver, acá, ¿se debe ser traductor para postularse al LTI? No. ¿Alguna recomendación para ingresar al LTI? Creo que se valora, si vas desde traducción, desde la carrera de traducción, creo que se valora. También se valora si vienes de alguna filología, alguna filología, que haya estudiado literatura, pero no necesariamente. Conozco el caso de compañeras de otros años que han entrado al LTI habiéndose graduado o licenciado de psicología, por ejemplo, que realmente no tiene nada que ver. Mis compañeras de mi año, por ejemplo, una era de filología inglesa y la otra de filología coreana. Entonces, yo creo que pesa más el hecho de mostrar interés, de tener un nivel medio de coreano y de hacer una buena traducción que de la carrera de la que vengas. Claro, entiendo. Y acá, para estudiantes de traducción, ¿crees que es mejor terminar la carrera y luego hacer el LTI? Sí, por varios motivos. Primero porque ya tienes un poco más de tablas, digamos, y lo vas a... No es que estudiar traducción te haga mejor traductor, pero la práctica que tienes durante la carrera ayuda mucho durante los 2 años del LTI. Y también porque, de hecho, creo que tienes que tener una carrera universitaria. Creo que ese es uno de los requisitos, al menos tener una licenciatura para poder presentarte a la convocatoria. Entiendo. Y acá, ¿qué consejo te habría gustado que te dijeran antes de entrar al LTI? Es una linda pregunta. Sí, muy buena pregunta. Estudia más coreano. Estudia más coreano, porque la verdad que aunque estudies coreano, aunque hables coreano, yo antes de entrar al LTI, yo había trabajado en Corea durante 3 años, yo tenía mis amistades hablaban coreano, con mis jefes hablaban coreano, pero es muy diferente el coreano que puedes hablar en la calle o con tu jefe, que coreano académico, una clase de literatura o historia en coreano. Es un choque total, pero bueno, se puede hacer. Ese sería uno de los consejos que me hubiera gustado. También a lo mejor leer algo más de coreano antes de entrar, tanto traducido como no. Creo que sobre todo sin traducir en coreano, en el original, habría sido tener un poco más de contacto con la literatura, quizás habría sido buena. No esencial, no es que sea algo imprescindible, pero sí es algo que me habría ayudado más, creo. Claro, interesante. Ahí yo te quiero hacer una pregunta. Es como, Sí. ¿te sirve leer obras traducidas, obras de colegas? Sí me ayuda y es algo que aprendí en una de las asignaturas
Es algo que a mí ya me gustaba hacer desde el inglés, traducir, leer el original con la traducción, porque siempre ayuda un poco ver cómo lo han hecho los compañeros, qué elecciones han decidido en ciertas partes, porque a lo mejor más adelante en un libro que tú traduzcas vas a tener una situación similar y ver cómo lo ha hecho otro compañero siempre ayuda. Pero también en la clase del LTI, la clase del profesor Andrés Felipe Solano, escritor colombiano, desde aquí, si alguno de mis profesores lo están viendo, pues envío un saludo. Una de las asignaturas es justamente eso, analizar la traducción con la publicación, ya la traducción publicada de un compañero. Y analizar pues, que ha sido buena decisión, que ha sido, no a lo mejor mala decisión, pero qué habrías hecho diferente, cómo crees que a lo mejor si se ha perdido este matiz aquí, cómo lo habrías puesto tú. Eso ayuda muchísimo, la verdad. Ayuda mucho más de lo que parece. Te acá hago una pregunta que tal vez la sepas, tal vez no. ¿Hay algún interés o proyecto para traducir del español al coreano? ¿O no hay mucha salida de esa forma? Traducción inversa, por así decirlo. Sí. Creo que hay muchas obras que sí se traducen, pero desde luego no tanto como del inglés. Eso es imprescindible porque, bueno, la literatura del inglés, toda la cultura estadounidense y británica, digamos que es la norma general. Pero la verdad que no soy consciente de ningún proyecto, no conozco a nadie que esté llevando a cabo ningún proyecto de eso. Yo personalmente, obviamente, ni Hannah ni yo trabajamos en esa dirección, así que no sé al respecto. Eso depende normalmente de los países, como Corea tiene el LTI, casi todos los países tienen su financiación de obras de autores reconocidos en su país al extranjero, pero bueno, depende más de los países emisores que tal vez de Corea en sí. Corea se preocupa como de publicar para afuera, obviamente. Exacto. Y lo que llega a Corea normalmente suelen ser grandes autores o grandes novelas que han sido pues un poco bestseller en el país de origen, entonces supongo que eso es lo que se promociona. Acá Julieta pregunta, ¿Borges tiene traducción al coreano? Sí, tiene traducción al coreano. Bueno, Borges, por las dudas, es un escritor argentino. Sí. Bueno, ya estamos casi en horario, allá son casi las 2 de la mañana. Sí. Sí, es como muy tarde. Realmente te agradecemos tu tiempo, fue una charla re interesante. Muchas gracias a todos y a todas por participar, por sus preguntas, y espero que les haya servido la charla. Muchas gracias nuevamente a vos. Y acá, ¿hay alguna red social por la que podamos seguirla? Eso es, ella no sé si es influencer, no sé si tiene esa información. No soy influencer y de hecho no utilizo mucho las redes sociales. Tengo Twitter y tengo un Instagram, pero no nada que ver con traducción. O sea, son fotografías o comentarios personales que no sé si interesaría, la verdad, a la gente. Bueno, ya sabes que podés ser influencer si querrías. Muchas gracias. Bueno, realmente muchas gracias por todo y recuerden que el viernes tenemos la última charla de este ciclo. Espero que puedan haber participado de todas y los esperamos el viernes. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por invitarme, por organizar estas charlas y por todos ustedes por participar. Bueno, chao. Bueno, chao.